palabra de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada. Dios le bendiga, queridos hermanos, un gran abrazo, bendiciones para todos. Damos muchas gracias al Señor en esta mañana que permite que podamos conectarnos, permitiéndonos usar este medio para poder llevar su palabra, su mensaje, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que todavía no hemos podido ver personalmente, aprovecho para desearle un feliz año en Cristo Jesús, rogándole a Dios de antemano para que este sea un año donde te haga crecer en Él y que puedas cada día llegar a ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quería informarles que hemos mandado otro link adicional. Ya un momento. Acabo de mandar otro link adicional. Un momento. Y eso debido a que la primera sala se llenó, porque nos dimos cuenta que tiene un tope de 100 personas. Entonces por eso tuvimos que habilitar otro link. Es decir, que estamos usando dos links en este momento. Es decir, que hubo personas que en el primer link no pudieron entrar o lo sacaba la conexión. Ya sabemos que era esa la razón, porque habíamos alcanzado el tope de 100 personas. Entonces en este momento tenemos dos links abiertos precisamente para que podamos compartir este mensaje. Bueno, vamos a comenzar dándole gracias al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Queremos adorarte, honrarte, exaltarte. Te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias por tu gran fidelidad, amado Señor. Hoy te ruego para que hables a nuestras vidas, para que ilumines nuestro entendimiento, santifiques nuestros afectos, que nuestra mente pueda ser renovada cada día más conforme a tu palabra y que nuestra voluntad, precioso Dios, se alinee a tu voluntad, que sabemos que es la única buena, agradable y perfecta. Señor, danos ojos para ver, oídos para oír, danos un corazón espiritual para entender y te ruego para que nuestros corazones puedan estar dispuestos para escuchar tu voz. Señor, danos corazones humildes, mansos, humildes, sencillos. Ayúdanos a olvidarnos de nosotros mismos, Señor, y a entender que nuestra identidad y que somos lo que somos es por Cristo, por tu gracia, Señor. Que estamos aferrados y anclados en ti, Señor. Y por eso queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos darte las gracias en tu gran amor, en tu gran bondad, en tu gran fidelidad, Señor. Síguenos aumentando nuestra fe y que podamos reflejar a Cristo siempre, Señor. Que podamos vivir verdaderamente unidos en Cristo, unidos a Cristo, Señor. En todo lo que nosotros hagamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y gracias por esa obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y que siempre, Señor, podamos tener esa certeza, esa firmeza, esa seguridad, porque estamos en ti, Señor. Por eso a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor. Así como dijo nuestro hermano José, reitero darle la misma recomendación, y es que por ser hoy domingo, y saben que siempre lo hacemos de forma presencial y siempre vamos a buscar la manera de reunirnos de manera presencial, porque es parte de nuestra fe, de lo que creemos, que nuestra conciencia está cautiva a la palabra de Dios, como decía Lutero. Y algo que dicen las confesiones históricas es que Dios es el Señor de las conciencias. Y
por encima de cualquier determinación humana, incluso por el magistrado, por el Estado. Siempre por encima de todo está la palabra de Dios. Y hay un mandato perpetuo que la Biblia nos insta a congregarnos. Hoy, bueno, por ser una causa muy circunstancial, pero siempre vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, hermanos, para reunirnos de manera presencial. ¿Por qué? Porque no está bien agradar a los hombres antes que a Dios. Y ese es el principio. Primero debemos agradar a Dios, y si en algún momento el obedecer a los hombres nos lleva a desagradar a Dios, no, hermanos, debemos primeramente obedecer a Dios siempre antes que a los hombres. Entonces esa es la razón y es parte de las confesiones históricas que la Iglesia ha defendido. Uno de los ejemplos contemporáneos que para mí ha sido desafiante y muy inspirador fue el testimonio de John MacArthur, quien hace poco partió a la presencia de Dios. Y en los días de la pandemia él no dejó de reunirse. Él estableció a nivel de iglesia, dijo, estoy sometido a todas las formas de seguridad, de bioseguridad para las reuniones, pero de igual forma la iglesia ha decidido reunirse, respetando las normas de bioseguridad, pero ellos decidieron reunirse. Y eso fue un ejemplo porque hubo mucha presión por parte del Estado en ese momento, el gobierno en ese momento en Estados Unidos. Sin embargo, ahí es donde la conciencia nuestra debe estar atada y anclada primeramente al Señor y a su palabra, y poner nuestra confianza en Él. Entonces, bueno, ya saben que por la coyuntura, por la premura, por digamos que la incertidumbre se tomó de esta manera, me sujeto al Señor y a su voluntad y a la decisión que tomé con José y otros pastores a quien consultamos, pero de igual manera ya saben cuál siempre es nuestra posición. Quiero compartirles brevemente una reflexión y luego compartirle una enseñanza, es decir, una reflexión breve, simplemente a manera de reflexión, para que lo tengamos en consideración, en cuenta, y también luego quiero compartir una enseñanza. Quiero motivarle, instarle, como dice el hermano José al inicio, de que trate de tomar nota, tener su Biblia en la mano, de ser intencional, porque a veces cuando nosotros estamos como que en el ambiente hogar nos relajamos demasiado, y algunos pueden que olviden que estamos en este momento conectados, pero enfocados que estamos haciendo un culto a Dios. Entonces, en la medida de su posibilidad, tome nota, tenga su Biblia, si es posible abrir su cámara, hágalo para que sea más presencial, o sea, que tenga esa connotación, a diferencia de los matutinos, perdón, donde ustedes bien saben que en los matutinos se presta un poco más hacia la informalidad, porque bueno, son las 5 de la mañana, etc. Pero en este contexto tratemos de hacer lo posible. Por otro lado, si ven que hago mucho giro con el enfoque de la cámara, es porque bueno, tengo 2 teléfonos para que se puedan escuchar las 2 conexiones. Tengo un tercer teléfono para grabar este mensaje, ya que se va a colgar por YouTube, más mi nota y la Biblia que tengo a la mano. Es decir, que tengo que tener la concentración en 5 puntos al mismo tiempo. Entonces, por eso es que a veces me va a ver girando mucho. Bueno, quiero que comencemos meditando en el Salmos 46. Quiero invitarlo a que por favor me acompañe. Salmos 46, desde el versículo 1. Vamos a meditar en este precioso y maravilloso salmo que ya tuve la oportunidad de predicar hace tiempo en la iglesia, hace alrededor de casi 2 años. Lo prediqué en un momento determinado, pero quiero traerlo a colación y reflexionar un poco antes de dar la enseñanza principal. Y dice el Salmos 46, 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, oigan bien, no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el corazón del mar, aunque las aguas rujan y echen espuma, y se estremezcan los montes por su braveza.
Escuchen bien. Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será movida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos. Él emite su voz y se derrite la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los hechos del Señor, quien ha causado desolaciones en la tierra. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras. Oigan bien. Quiebra el arco, rompe la lanza, quema los carros en el fuego. Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones, exaltado será en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ustedes bien saben que Lutero escribió un himno de los más famosos en la historia del cristianismo, llamado Castillo fuerte es nuestro Dios. Y Lutero, cuando escribe este himno, lo hace inspirado en este Salmos, el Salmos 46. Es más, se dice que Lutero, cuando estaba en mayor angustia, hermanos, solía pedir este salmo, diciendo: cantemos el Salmos 46. Y se unían a cantar ese salmo. Y dejemos, decía Lutero, jocosamente, y dejemos que el diablo haga su mejor esfuerzo. Repito, cuando se encontraba en mayor angustia, Martín Lutero solía pedir este Salmos 46 y decía: cantemos el Salmos 46 y dejemos luego que el diablo haga su mejor esfuerzo. Y sabemos todas las situaciones difíciles que vivió Lutero, pero también traigo a memoria, a remembranza, que en aquel tiempo Europa también estuvo sumergida en una terrible agitación, ya que en aquel momento estaba nada más y nada menos que la peste bubónica que estaba barriendo Alemania para aquel entonces. Estamos alrededor de los años 1500, 1530. Entonces Lutero, en medio de esa peste bubónica que le costó la vida, escuchen bien esta cifra, a unas 100 millones de personas. 100 millones. Si solamente Venezuela pudiéramos hablar que cuántos habitantes tiene, no sé, más de 30 millones de habitantes, algo así. Bueno, 100 millones le costó, fue los fallecidos de esta peste bubónica. Pero Lutero consiguió consuelo, escuchen bien, en este Salmos. Y debido a eso fue cuando él escribe el Salmos 46, el himno basado en el Salmos 46 llamado Castillo fuerte. Y realmente, mis queridos hermanos, ¿cómo comienza? Que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y creo que es algo que nosotros debemos recordar en todo tiempo. Debemos buscar la ayuda de Dios en tiempos difíciles. Y Dios mismo es nuestro amparo, es nuestro castillo, es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. En los tiempos de Israel, en la ley se estableció que habían ciudades de refugio que protegían al fugitivo en Israel. Bueno, Dios es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestro oportuno socorro, Él es la fortaleza de su pueblo, siendo fuerte para ellos y en ellos. Solo Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No es Dios y algo más. No, hermanos, es Dios. Nuestra confianza y seguridad debe estar puesta solo en Dios. Nuestra paz debe ser Jesucristo. ¿Por qué quiero decirles todo esto? Porque ustedes saben el tiempo de agitación que estamos viviendo. Y normalmente el ser humano, como lo he predicado en innumerables ocasiones, el corazón del hombre es una fábrica de hacerse ídolo. Y es muy fácil que cualquier cosa tiende a nublar el entendimiento de muchos y terminan depositando su confianza en ciertas cosas o en ciertos acontecimientos.
Pero hermano, el corazón del hombre no puede ser saciado por ninguna causa o situación externa. Y algo que nos ha enseñado, incluso la historia, es que al final Dios es, escuchen bien, nunca olviden esto, Dios es el autor y el director y el Señor de la historia. Y debemos aprender que siempre van a venir coyunturas, hermanos. Una, viene otra y viene otra. Y usted no debe depositar su confianza en eso. Su confianza, su seguridad, su paz tiene que ser en Jesucristo. Porque antier había un afán. Ayer hubo un afán. Pero hoy hay otro afán. Y mañana habrá otro afán. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio mal. Pero nuestra confianza debe estar solamente en Jesucristo. Usted tiene que buscar refugio en el Señor, ir a la presencia de Dios, ir a Cristo y conseguir en Cristo paz, porque si no usted antier estaba afanado, turbado, ayer en otra situación, hoy en otra y mañana en otra, y usted no puede vivir su vida de esa manera. Así vive el del mundo, así vive el gentil. Él vive afanado, angustiado, como dice la Escritura. Huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío siempre anda angustiado, afanado, corriendo, preocupado, buscando en las cosas externas su satisfacción. Pero no así nosotros. Nosotros somos inconmovibles en Cristo, hermanos. Debemos estar firmes, seguros, anclados. Hermanos, la doctrina tiene que calar en nuestro corazón. No debemos tener solamente aquí el concepto de la soberanía de Dios y en nuestra vida práctica no comprender eso. Por eso debemos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a que lo que estoy aprendiendo de tu palabra, poder vivirlo. Poder tener paz, seguridad y firmeza en ti, Señor. Y no en ninguna cosa externa o de este mundo, sino que mi confianza verdaderamente, Señor, esté puesta en ti. Y no dejarme mover, no dejarnos mover por el mundo, no dejarnos mover por las circunstancias, no dejarnos mover por las noticias, no dejarnos movernos porque usted ve que una avalancha de personas va hacia una dirección, entonces usted no sabe ni por qué, pero va corriendo también en esa misma dirección. Es más, a mí eso me preocupa. Cuando yo veo que una avalancha va hacia una dirección, ya automáticamente, propio de la doctrina que ha venido calando a mi corazón, es que me quedo quieto y analizo primero y pido dirección a Dios. Ya es algo automático. Cuando yo veo que alguien primero es como que me ponen alerta, porque me parece extraño que todos vayan en una dirección, porque nosotros, vuelvo y repito, somos el pueblo de Dios y no podemos movernos como el mundo vive y se mueve. Ni por las modas del mundo, ni por las corrientes del mundo. Porque todo el mundo hace esto, yo lo voy a hacer. No, nosotros somos diferentes. Somos el pueblo de Dios. Nuestra confianza y seguridad debe y tiene que estar solamente en Cristo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro auxilio, como dice el Salmo. Dice, Él es nuestro pronto auxilio. Por eso no temeremos, dice el salmista. Porque si Dios es un Dios verdadero, si Él es nuestro amparo, si Él es nuestra fortaleza, si Él es nuestro auxilio, entonces no hay razón para temer. No hay razón. Que tenga paz, tenga confianza, tenga seguridad. Está bien ver las noticias, sí, pero hasta un punto. Hasta el punto donde eso no te lleve a quitar tu paz ni tu confianza en el Señor. Porque le aseguro que muchos ayer pasaron más tiempo viendo el teléfono que estudiando la palabra, por ejemplo. Y después dijeron que no han tenido tiempo para leer el devocional. Porque ese es propio del corazón caído del hombre. ¿Sí me estoy explicando? Y le estoy hablando a la iglesia, al pueblo de Cristo, a quien tengo la gracia y el honor de pastorear. Pero eso nos tiene que llamar a la reflexión. Pero no dejemos aminorar o no dejemos derrumbar. No, Dios, nuestra firmeza y seguridad está en Cristo, hermano. A mí quien me sostiene es Cristo. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Como lo explicábamos el día domingo. O sea,
Nuestra seguridad está en Él. Díganle al justo que le irá bien. Si usted está en Cristo, le va a ir bien. Dice Isaías 3:10. Esa fue la predicación del domingo. Si no, vuélvala a ver. Y yo le dije, aunque todo el juicio, eso fue la predicación del domingo, aunque hay un juicio general que cada vez, no, eso no va a cambiar. Se lo dije, esto no va a cambiar. Yo le dije, esto cada vez va a ir a una situación de una espiral descendente. Se los comenté el domingo. Y ayer vimos una situación. Entonces la gente dice, wow, esto puede mejorar. Y hoy les digo, muchos deben tener hasta aún más incertidumbre, porque esto es propio de que Cristo está cerca. Es inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y solo en Cristo hay libertad. No ponga su confianza y su confianza de libertad en las cosas del mundo. Cristo es su libertad. Si usted ya está en Cristo, ya usted está libre. Ya usted, no, que buscamos la libertad, no. Si ya yo estoy en Cristo, ya yo estoy libre. Ya yo estoy libre en Cristo. Mi libertad está en Cristo, no en las cosas externas, sino en el Señor. ¿Acaso no dice la Escritura, conocerás la verdad y la verdad te hará libre? Que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Por eso, hermanos, volquemos nuestra confianza al Señor. Como dijo Jesús en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Bueno, quería dejarles esta reflexión porque digamos que es la coyuntura y siempre es bueno, es parte del corazón pastoral, darle un mensaje de parte del Señor a la iglesia que lo haga centrar. Porque acuérdense que las ovejas tienden a ser a veces tercas, a moverse, a desorientarse. Entonces es bueno que el pastor siempre dé por la dirección del Señor, un mensaje que traiga esa dirección al pueblo de Dios y a su rebaño. Amén. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada. Ahora vamos con la enseñanza que quería darles en este momento. Una enseñanza doctrinal de crecimiento. Aunque sé que la otra también, por supuesto, es parte del mensaje del Señor a su iglesia. Pero quiero hablar un tema que, es más, está muy relacionado con lo que les acabo de decir. Está muy relacionado. Y yo le pido a Dios que esta palabra, hermano, si puede, óigala, vuélvala a escuchar. Y si la tiene que escuchar 10 veces, escúchela, porque este es un tema doctrinal, fundamental de la fe cristiana. Es más, aquí en uno de los libros que tengo aquí en mi biblioteca, está este de Luis Berkhoff, de Teología Sistemática, y él plantea este mensaje que les voy a comentar en un momento. No sé si algunos lo han escuchado alguna vez, y si no, eso le va a traer de mucho crecimiento y edificación espiritual. Y tiene que ver con la unión del cristiano con Cristo, o la unión del creyente con Cristo. Escuchen bien, el mensaje que les quiero compartir se llama la unión del creyente con Cristo. Así, sencillito. La unión del creyente con Cristo. Es el mensaje que quiero compartir con ustedes. La unión del creyente con Cristo. Como ustedes bien saben, hemos venido estudiando Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Y ya vamos a arrancar y ya comenzamos con Efesios capítulo 3. Seguramente en 2 semanas seguimos con la serie de Efesios. El próximo mensaje del domingo es un tema libre, pero ya en 2 semanas vamos a continuar con la serie de Efesios. Pero si ustedes se han dado cuenta, y yo le he dado mucho hincapié a eso, que en Efesios y en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, y Efesios lo menciona reiteradamente, en reiteradas ocasiones, es que una de las palabras más profundas en el Nuevo Testamento es en Cristo. En Cristo. ¿Se acuerda que en cada prédica siempre hace ese hincapié? En Cristo. Por ejemplo, trayendo a colación Efesios capítulo 1, por ejemplo,
Efesios capítulo 1, dice del versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según el cual nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que estamos en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Cristo también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y eso que leí nada más hasta el versículo 14, pero si usted sigue leyendo la narrativa de Efesios, ese es el hincapié que hace. Porque uno de los pasajes más impresionantes de la Escritura aparece al comienzo de la epístola de Efesios, cuando Pablo dice literalmente, en amor nos predestinó, es decir, Dios, para adopción como hijos mediante nuestro Señor Jesucristo. Al revelar todas estas bendiciones que habla Pablo a la iglesia, Pablo ancla la salvación del cristiano en Cristo. Y por eso dice, en Cristo tenemos redención. De reunir todas las cosas en Cristo, hemos obtenido herencia en Cristo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa en Él. ¿Y qué significa todo este énfasis en Cristo? Bueno, por eso el mensaje se llama la unión del creyente con Cristo. Por eso en el libro que les presenté hace un momento de Teología Sistemática de Louis Berkhof, él define la unión con Cristo. Y se las quiero leer como la define Louis Berkhof, el cual es un clásico de la teología. Es la unión espiritual, escuchen bien. Escuchen bien, es la unión espiritual, íntima y vital, escuchen bien, es la unión espiritual, íntima y espiritual, vital, entre Cristo y su pueblo. Entre Cristo y su pueblo. En virtud de que Él es la fuente de la vida y de la fuerza, y al mismo tiempo su bienaventuranza y su salvación. Hay varios pasajes que nos hacen énfasis de esto. Por ejemplo, Juan capítulo 15, cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Todo aquel que permanece en mí y yo en él, éste dará mucho fruto. Porque separado de mí, nada pueden hacer. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice que ustedes permanezcan en mí y que yo permanezca en ustedes? ¿A qué se refiere esa unión? Y que dice, porque el que está separado de mí va a dar buen fruto. Y que si alguien no está unido a Cristo, no va a dar buen fruto. Porque separado de Él nada pueden hacer. ¿Cómo saber que alguien está unido a Cristo? Y cuando alguien no está unido a Cristo. Alguien pudiera pensar y decir, bueno, pastor, si alguien ora, si alguien lee la Biblia, si alguien va a la iglesia, se supone que permanece en Cristo.
No, hermanos, eso no necesariamente, porque yo conozco muchas personas y eso pasa en muchas religiones, que alguien puede estar en una iglesia, ir, leer la Biblia, orar, y eso no lo hace ser cristiano. Incluso en una iglesia bíblica, alguien puede congregarse, alguien puede orar y no necesariamente ser del pueblo de Dios. Recuerda que hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. La visible, esa iglesia local en la cual se reúnen, pero de la cual debemos ser parte, pero realmente la invisible es la iglesia escogida de Dios, de la cual el Señor conoce perfectamente quiénes son los suyos. Y oro al Señor para que usted sea parte de esa iglesia universal de Cristo, por la cual Cristo va a regresar y por la cual Cristo murió y santifica y perfecciona. Entonces, ¿qué significa cuando alguien está verdaderamente en Cristo? ¿Qué significa que una persona está unida con Cristo verdaderamente? Porque no necesariamente tiene que ver porque ore, porque lea la Biblia. Es que realmente hay una unión espiritual entre tú y Cristo. Porque dice el Nuevo Testamento que el que se une a Cristo, dice, un espíritu es con él. La pregunta es, ¿hay una unión en ti y Cristo de tal modo, de tal manera, que tú y Cristo están unidos en un solo espíritu? O sea, de manera que hay una unidad espiritual entre tú y Cristo. Esa es la pregunta. Porque eso es lo que determina que alguien realmente sea un verdadero creyente, porque ha nacido de nuevo, porque ha nacido del Espíritu, y él está unido a Cristo. Él está espiritualmente unido a Cristo. Y Cristo en él. Hermanos, no olvidemos que Jesús dijo que Él es la cabeza. O Pablo, por ejemplo, habla de que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 6. O somos piedras vivas y Cristo es la piedra angular, como dice 1 de Pedro 2. O el matrimonio, porque dice, amen a sus esposas como Cristo murió por su iglesia. Hay una unión, escuchen bien, usted cuando ve, por ejemplo, que un hombre y una mujer están casados y se unen en matrimonio y se hacen una sola carne, hay una unión. Bueno, pero nuestra unión con Cristo es mucho más profunda. Por eso los teólogos, cuando hacen referencia a esto, llaman la unión mística con Cristo del creyente. O la unión del creyente mística con Cristo. Así se llama. Ahora, ¿qué significa mística? Significa que es un misterio. Es un misterio porque ¿cómo es eso que yo estoy unido a Cristo y que en un mismo espíritu? ¿Cómo es que Cristo vive en mí? Yo le quiero hacer esa pregunta, hermano. ¿Cómo es eso que Cristo vive en mí? Pablo dijo, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tú analizas ese versículo? Porque alguien pudiera pensar, escuchen bien. Alguien pudiera pensar y decir, ay, amigo mío, familiar, hijo, aunque tú estés en otro país y yo estoy aquí, siempre te llevo en mi corazón. Sí, pero es que eso no es lo que está diciendo Cristo, lo que está diciendo Pablo con Cristo. Porque ahí lo que está diciendo es, la persona, siempre te tengo en mis pensamientos, siempre te recuerdo. Pero no es que esa persona vive en él espiritualmente, de ninguna manera. No, sí, es que yo lo amo mucho, lo tengo siempre en mi corazón. Lo que está diciendo es que sus afectos están muy inclinados hacia esa persona. Pero cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, ¿qué significa eso? Es la unión mística con Cristo. Hay una unión espiritual más profunda que la de un matrimonio, más profunda que incluso la cabeza con un cuerpo. Es una unión misteriosa, profunda, donde Él permanece en mí y yo permanezco en Él. Y es que, hermano, esa es la forma.
Porque si Cristo no mora en ti y tú permaneces en Cristo, tú no vas a poder dar un buen fruto. Si alguien realmente está unido místicamente con Cristo, entonces es una persona que va a dar fruto y va a permanecer y va a perseverar. Pero si alguien lo que está puesto es ahí, como un arbolito de Navidad y las bambalinas, puesto, guindando, y él cree que es cristiano, él no está en él. Y por eso siempre va a actuar carnalmente, va a andar de una manera pecaminosa, no hay un temor de Dios. A veces me consigo con personas, hey, tengo días que no te veo en la iglesia. En enero regreso. Imagínense. En enero, es que estaba muy complicado, estoy muy full, pero en enero voy. Pero usted lo ve a veces en las fiestas, en los compartir, ahí sí no faltan. Hermano, nosotros no podemos ser cristianos nominales. Es como en esta coyuntura que podamos estar atravesando. ¿Dónde está puesta tu confianza? Usted no puede hablar como el mundo habla. No, que ojalá que se mueran estos, que paguen aquellos, que aquellos. Yo digo, ¿cómo un cristiano puede hablar de esa manera? Un cristiano cuando habla tiene que tener temor de Dios. Porque yo voy a dar cuenta, la Biblia dice que yo voy a dar cuenta por mis palabras. Que en el día del juicio todos vamos a dar cuentas por nuestras palabras. Vamos a dar cuenta. O sea, yo tengo que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a no hablar palabras de más ni palabras menos. Ayúdame a saber cuándo hablar y cuándo callar. Si no tengo nada bueno que decir, ayúdame a callarme, Señor. Ayúdame cuándo actuar y cuándo no actuar. Ayúdame a saber cómo comportarme y cómo no comportarme. Qué decir y qué no decir. Entonces, a veces hay personas que se llaman cristianos, pero cuando usted los escucha hablar, usted dice, no hay ninguna distinción con las personas del mundo. No hay. Y yo le voy a decir algo. El cristiano, el Señor lo va a transformar porque hay una unión de Cristo con él. Y lo va a santificar. Mi personalidad no es la misma de hace un año, de hace 5 años, Todos los días mi personalidad está siendo cambiada. Y yo le ruego a Dios que así sea. Porque cuántas veces he dicho cosas que después he dicho, ¿yo para qué dije este comentario? ¿Yo para qué hice esto? O sea, no crean que no me pasa eso. Me pasa muchas veces. Muchas. Yo llego a mi casa y le digo, Señor, perdóname, yo hice este comentario, dije esto, y fui poco empático, me faltó humildad. Señor, perdóname. Perdóname porque hice este comentario que seguramente pude haber hecho sentir mal a una persona. O no fue edificante. Por poner un ejemplo. Entonces, si yo estoy verdaderamente unido con Cristo, Él me va a santificar, Él me va a transformar. Entonces, pensemos un poco más en este tema. Más allá de todas las ilustraciones bíblicas, como la que acabo de decir, que Él es la piedra angular, nosotros somos piedras vivas, que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, que Él es el esposo, que la iglesia es la esposa, que Él es el árbol, que nosotros somos las ramas. Miren todas estas ilustraciones bíblicas. La expresión en Cristo, Pablo las menciona en sus cartas más de 25 veces. Podemos decir que la unión con Cristo implica todos los beneficios de nuestra redención. Todo. Me encanta cómo lo plantea el Catecismo Mayor de Westminster en la pregunta 69. La pregunta dice así: ¿qué es la comunión en gracia que tienen los miembros de la iglesia invisible? Es decir, la iglesia verdadera que el Señor solamente conoce, con Cristo. ¿Cómo es esa unión? Bueno, escuchen la respuesta. La comunión en gracia que tienen con Cristo los miembros de la iglesia invisible es que ellos tienen participación. Escuchen bien. Lo bueno que todo esto está siendo grabado. Es su participación de la virtud
de su mediación, la mediación de Cristo, en la justificación, adopción, santificación y todo lo demás que en esta vida manifiesta su unión con Jesucristo. ¿Qué significa que una persona ha sido, que sus pecados le fueron imputados a Cristo y que la justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros? ¿Cómo repercute eso en tu vida, tu identidad? Que ahora eres un hijo de Dios, que has sido declarado justo por la obra de Cristo. ¿Cómo repercute eso en tu vida? ¿Cómo repercute el saber que tú has sido adoptado como hijo de Dios? ¿Cómo repercute el hecho de que Él está morando en ti? Escuchen esto. ¿Cómo repercute que Cristo? Porque una cosa es, miren, hay personas que están trabajando y le ponen cámaras. ¿Por qué les ponen cámaras? Para que no hagan nada indebido, no roben, no hagan cosas incorrectas. Y a veces el cristiano pareciera que viviera así. Es como que piensa, bueno, yo pienso que... Hay gente que piensa que pueden hacer lo que quieran. Ese ni siquiera tiene temor de Dios a lo más mínimo. Pero hay cristianos que creen que es que Dios simplemente les tiene una cámara puesta y los ve todo el día, cosa que sí es así, porque obviamente que Dios nos ve todo el tiempo. Pero más allá que eso, no es que simplemente Él me ve, es que Él mora en mí, es que Él habita en mí, porque yo estoy unido a Él y Él a mí. Entonces, ¿cómo es posible que alguien hable de una manera soez o una manera antibíblica si es que Dios mora en él? ¿Cómo es que esa persona piensa, voy a pecar, voy a caer en esto, en esta lujuria, en esta situación, en esta lascivia, o voy a robar, qué sé yo no sé, piense lo que usted quiere? ¿Está esa persona unida con Cristo? O como yo le decía a algunas personas, nosotros no podemos normalizar el pecado. Obviamente que tenemos que tener misericordia y compasión de todos. Cada quien tiene sus luchas en pecados diferentes. Pero yo no debo aplaudirle el pecado a nadie. Entonces, que esta persona es homosexual. Bueno, pero yo no me puedo aplaudirle eso. Me tomo una foto con esta pareja de homosexuales como que si yo estuviera aceptando esa unión. No, de ninguna manera. Yo no puedo aplaudir eso. Tampoco por eso los voy a condenar. Oro por esas personas. Y puedo ser empático, mostrar misericordia, amor, un trato. Pero no por eso voy a normalizar el pecado. No se puede, hermano. ¿Qué tiene en común la luz con las tinieblas? Si tu comunión es con Cristo porque estás unido a Cristo, ¿cómo puedes tolerar el mundo y las cosas del mundo? Pero ojo, no solamente el homosexual, es todo tipo de pecado. ¿Cómo tú te complaces en una conversación donde estén murmurando de alguien? ¿O cómo te complaces en una conversación de doble sentido? ¿O cómo te complaces en una conversación donde le están deseando la muerte a otro? O sea, no tiene sentido. Si Cristo mora en ti, si Él está en ti y habita en mí, no puede haber cabida en mí para eso. Si es que realmente estoy unido con Cristo. Porque si alguien no siente lo más mínimo, es porque no está unido con Cristo. Hay personas que a veces cuando usted le da un consejo pareciera que se molestaran con uno. Pero yo me hago la pregunta. ¿Se molestan porque yo se los digo? ¿Y acaso ellos no sienten la carga de lo que el Señor dice en su palabra? Porque si yo estoy unido con Cristo espiritualmente, hermano, una de mis mayores luchas a diario es con la palabra de Dios y con mi propia conciencia. ¿Saben por qué yo pasé la información terminamos pasando la información tarde? Porque estábamos orando, pidiendo sabiduría, porque mi oración es, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Si es por mí, yo quisiera reunirme presencialmente. Pero al final yo también tengo que sujetarme y escuchar consejos, porque es parte también de la humildad y de andar en unidad de iglesia. Pero mi intención es esa, y yo siempre voy a luchar y voy a hacer todo lo posible por eso.
porque mi conciencia me lo dice. Y si a mí me dicen, si usted lo hace va a ir preso, mi conciencia, si yo me dejara atemorizar por eso, yo me sentiría terriblemente mal. Porque estaría sintiéndome que estoy yendo en contra de mis convicciones en Cristo. Hay situaciones en que he estado con mi familia y le he dicho, no estoy de acuerdo con esta situación, en este punto no me vinculen porque mi conciencia no me lo permite. Mi conciencia no me permite participar de algunas cosas. Prefiero no estar. Porque si voy a estar ahí me voy a sentir mal, voy a estar quejándome, murmurando y me va a hacer pecar más. Prefiero no estar. ¿Cuántos están por aquí activos? Y bueno, por eso la conciencia es una extensión también del gobierno de Dios. Y usted tiene que aprender a tomar decisiones en Cristo. Y eso implica muchas veces que usted va a chocar y le va a desagradar al mundo. Eso implica que muchas veces te van a ver de una manera exagerada. Mire, si yo decía, por ejemplo, poniendo el caso del culto, hagámoslo presencial, va a haber gente que me iba a criticar o que nos iba a criticar. Si lo hago online, va a haber gente que nos va a criticar. Si no se hace, va a haber gente que nos va a criticar. O sea, por eso es que uno tiene que ir con la convicción de Cristo y con la conciencia lo más transparente delante del Señor. Por eso es que el Evangelio, como decía Thomas Watson, quien es pastor y autor puritano, el Evangelio es como una medicina amarga, decía, ya que él murió en 1686. El Evangelio es como una medicina amarga. Es desagradable para los orgullosos, pero sanadora para los humildes. Para los orgullosos es desagradable, pero para los humildes el Evangelio es sanador. Y efectivo, hubo personas que me escribieron que cómo es posible que no se hizo el culto. Ya, por eso es que tenemos que decir como decía Pablo. Leí un libro esta semana con mi esposa, de Tim Keller, se los recomiendo. Buenísimo, lo puse en mi estado. Cómo olvidarse uno mismo. Ese fue el primer libro que leí este año. Cómo olvidarse a uno mismo. Entonces, Tim Keller habla de que, citando a Pablo, cuando Pablo dice, no soy juzgado por nadie y ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque Pablo llegó a un punto donde para él no importaba ni lo que los demás decían, ni siquiera lo que él decía de sí mismo, sino solamente lo que Dios decía acerca de él. Y esa es la convicción en la cual debemos andar nosotros como verdaderos creyentes. Entonces, esa unión mística con Cristo, retomando el punto, es esa unión que tenemos con Él y podemos participar en la justificación, adopción, santificación. Por eso cuando el Señor dice, por ejemplo, Pablo dice, somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. O cuando Pablo dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo, porque están unidos con Él. Es otra forma de expresar que los que estamos unidos a Cristo estamos justificados. Todo el que está en Cristo Jesús es hijo de Dios por la fe. Gálatas 3:26. Si los cristianos permanecen en Cristo darán mucho fruto, buenas obras de justicia. Juan 15:5. Solo Cristo nos da nuestra salvación, ya sea considerada como un todo o como los diferentes beneficios individuales, como la justificación y la santificación. Ahora, ¿cuál es la importancia del hecho de que los creyentes están unidos a Cristo? Históricamente, los teólogos siempre han discutido que existen varios aspectos diferentes en nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, en la elección, desde el momento que Dios nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, indiscutiblemente ya había cierta unión.
pero no en el sentido de que su espíritu y el mío están unidos. Eso es por un lado. Pero por otro, a través de las cabezas federales. Por ejemplo, Adán era nuestra cabeza federal. Por eso cuando Adán cayó, todos caímos con él. O el pueblo de Israel con Noé, con Moisés, con Abraham, con David incluso. Pero Romanos 5:12 en adelante habla que ahora nuestra unión es con Cristo. En otras palabras, nosotros vivimos porque Cristo vive. Nosotros somos resucitados porque Cristo resucitó. O como dice Romanos 6, con Él he muerto, con Él he sido sepultado y con Él ahora vivo. O como dice Pablo, estamos sentados con Él en lugares celestiales con Cristo y en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy unido a Él y Él en mí. Yo no pudiera tener una santificación como la que el Señor por su gracia me ha dado, a menos que Él esté en mí. No es porque tú simplemente ores, porque leas la Biblia, porque alguien va a la iglesia. Alguien puede hacer todo eso y no ser santificado. Lo que te va a santificar, obviamente Dios va a utilizar todos estos medios de gracia, pero lo que te va a santificar en sí es tu unión con Cristo. Mi oración es que cada día te parezca más a Cristo. Mi oración es que en este año tú puedas caminar con Cristo y disfrutar de las bendiciones en Cristo todos los días de tu vida. Porque si tú estás en Cristo, tú vas a amar la verdad y vas a aborrecer la mentira. Si tú permaneces en Cristo, tú vas a querer andar en santidad. Tú vas a querer poner la mirada en las cosas de arriba. Tú vas a querer agradar a Dios en todas las cosas. Tú vas a querer abandonar el pecado. Y cada día las cosas que antes tolerabas, hoy las vas a tolerar menos. Y la gente a quien te costaba tolerar, ahora las vas a amar más. Por tu unión con Cristo. Esa es la unión del creyente con Cristo, o la unión mística del creyente con Cristo. No es una unión subjetiva, no, sí, que Él está en mí, yo en Él. Ay, ¿por qué? Porque eso se escucha muy bonito. Eso se escucha como cuando a veces yo escucho a los predicadores que dicen que Jesús nazca en tu corazón. Me gusta más usar términos bíblicos como que seas regenerado, que nazcas de nuevo, que seas engendrado de Él. Gloria a Dios. Que estés unido a Él. Porque es una unión profunda, espiritual, mística, que yo ni ningún teólogo va a poder definir completamente porque es un misterio. Esas palabras tan profundas que cuando Jesús dijo, Padre, por ejemplo, cuando Jesús dijo, el Padre, porque el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Para que tú y yo seamos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo en ellos y ellos en mí. Esa unión tan profunda de esas palabras de Cristo es una verdadera unión espiritual. Y usted debe anhelar y pedirle a Dios vivir, hermanos, en esa verdadera unidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por ejemplo, Efesios 1, 20 y 21. Él está a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales con Él. Pero ahora tocando esa unión mística finalmente, o personal, es la morada personal del creyente por fe a través de la persona y del Espíritu Santo. Y hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Y eso me lleva también a reflexionar en otra pregunta del catecismo, pero ahora de Heidelberg, en la pregunta 60. ¿Cómo es que el hombre, por ejemplo, es justo ante Dios? Escuchen esto. Solo por medio de la fe verdadera en Cristo.
De modo que aunque mi conciencia me acuse de haber transgredido terriblemente los mandamientos de Dios y de no haber guardado ninguno de ellos y de seguir estando inclinado al mal, y aún así Dios, sin ningún mérito de mi parte, sino por su gracia, me concede y me imputa la satisfacción, justicia y santidad perfecta de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ningún pecado, como si hubiera yo cumplido perfectamente la obediencia que Cristo logró por mí, siempre y cuando yo tan solo reciba este beneficio con un corazón creyente. O por ejemplo en la santificación, cuando Pablo dijo, con Cristo hemos sido crucificados, sepultados y resucitados. Eso está en Romanos 6:4. Por eso, si alguien no está en Cristo es esclavo del pecado, pero si está en Cristo ahora es esclavo de la justicia. Jesús dijo, todo el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separado de mí nada podrán hacer. O Gálatas 2:20, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Hermanos, esto es maravilloso. Realmente esto es algo sumamente precioso. ¿Qué tal si usted le pide eso al Señor? Señor, yo quiero estar de ahora en adelante verdaderamente unido a ti y quiero crecer en esa, disfrutar de todos los beneficios de estar verdaderamente unido a Cristo o en Cristo. Y estaba meditando, vuelvo y repito, esas palabras que Jesús dijo continuamente. Estaba leyendo algunos textos, por ejemplo, cuando Jesús dijo, ellos en mí y yo en ellos, Señor. Esas palabras tan profundas. Bueno, eso nos habla de nuestra verdadera unión con Él. Ahora, ya para concluir, ¿qué implica eso en tu vida? De que estás unido a Cristo. ¿Estás viéndolo reflejado en tu vida, en tu carácter, en tu comunión con Dios, en tu santificación? ¿Amas cada día más la verdad y aborreces cada día más el pecado? ¿Temes a Dios más? ¿Tienes más temor de Dios? ¿Tienes más complacencia en Cristo que en cualquier otra cosa? ¿Te satisface más Cristo que las cosas del mundo? ¿Quieres amarle cada día más y quieres perseverar cada día más en Él? ¿Toleras menos las cosas del mundo y amas más la verdad? Cuando estás en un lugar y pasan cosas que no son de un hijo de Dios, ¿conscientes con eso? ¿O eso te afecta, te contrista por el Espíritu Santo que mora en ti y más bien te alejas de esos ambientes? ¿Estás unido a Él verdaderamente al punto de que quieres hacer su voluntad más que hacer la tuya? ¿Que amas más a Dios que, por ejemplo, a tus seres queridos? Porque eso es propio del ser humano. Yo a veces veo que hay cristianos que cuando, por ejemplo, les toca el tema del hijo, por ejemplo, ellos casi que dicen, bueno, pueden tocarme cualquier tema, pero si me tocan el de un hijo, ahí sí yo me cego. O mira, la persona queda enceguecida. Bueno, escuchen, yo les digo algo. Realmente no podemos hacer de nada ni de nadie un ídolo. Nuestra confianza y nuestra mirada por encima de todo tiene que estar en Cristo. Y si lo que me están diciendo de mi hijo es algo que es verdad, yo más bien debo tomarlo en amor, para corregirlo, para aconsejarlo, porque mi principal amor es al Señor y no molestarme. Entonces no me debo cegar en ese sentido. Pero hay personas que se ciegan. Y ahí sí no. Ahí se les olvida que son cristianos. ¿Por qué?
porque eso es propio del corazón, de la naturaleza caída del hombre. ¿Estoy unido a Cristo? Si estoy unido a Cristo, mi confianza no la voy a depositar en este mundo. Ni en las noticias, ni en las circunstancias, no, hermanos. Aparte que vuelvo y repito, este mundo está en una espiral descendente. Nuestra confianza está en Cristo. Que en algún momento mejore, gloria a Dios. Pero mi confianza no puede estar en eso. Mi confianza está en Cristo. Mi libertad está en Cristo. Mi paz y mi gozo está en Cristo. Y debo vivir, comportarme, hablar, actuar conforme a Cristo. Si es que verdaderamente Cristo mora en mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les ha parecido la enseñanza, hermanos, de esta mañana? Espero que haya sido de crecimiento, edificación y que los lleve a indagar un poco más. Porque vuelvo y repito, es una doctrina de la fe cristiana. La unión del creyente con Cristo. Y es una unión mística, profunda, sobrenatural. Porque el que está unido a Cristo, un espíritu es con él. Vamos a buscar esa cita para dejarla como reflexión final. Vamos a buscar esa cita y la dejamos como reflexión final. Por eso es que cada vez cobra más profundidad esas palabras de Jesús cuando dijo, porque separado de mí, nada puedes hacer. Ok, la cita se encuentra en 1 Corintios 6:17. Si pueden la colocan. 1 Corintios 6:17. Es más, por eso es que Pablo habla del pecado como la fornicación. ¿Cómo es que alguien fornica y anda en adulterio cuando está unido con Cristo? ¿Acaso no entiende lo que es estar unido a Cristo? Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermano, si es que esto tiene que impactarnos. Si yo soy templo del Espíritu Santo, si yo estoy unido con él espiritualmente, yo no puedo vivir igual, yo no puedo vivir de una manera profana. Yo no puedo vivir de una manera en mundanalidad. No, porque hay un temor inmenso, profundo, el hecho de que él habita en mí y yo en él. Que todos hablen así, yo no hablo así. Que todos se comportan así, yo no me comporto así. Que todos van en una dirección, yo no voy a actuar como el mundo actúa. Somos diferentes. Somos diferentes. Porque somos el pueblo de Dios. Y la palabra santificar, cosa que hace Dios, es que Él te va a apartar. Dios nos va a apartar, hermano. Él no nos va a permitir que nos contaminemos, como decía Paul Washer en referencia a John Bunyan en El progreso del peregrino. Él no nos va a permitir que nos perdamos en la feria de las vanidades. Él nos va a santificar, Él nos va a apartar. Por eso tu vida está mostrándose esa santificación. Que no eres del mundo, que eres del pueblo de Dios. Él te separa, Él te distingue, Él te aparta. Porque eso es lo que hace el Señor en nosotros. Cada día vamos a vivir de una manera más santa conforme al Señor. Porque Él es el que produce en nosotros, ya que estamos unidos a Él, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el que comenzó esa obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Esto es una obra sobrenatural. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por este maravilloso tiempo y gracias por la palabra que hoy hemos recibido. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo cada día más en la gracia y en el conocimiento del Señor. Permite, Señor, dígnate en tu gran amor y misericordia que podamos estar verdaderamente unidos a ti. Que cada día yo pueda permanecer en ti, tú en mí, y que tu palabra more abundantemente en mi vida.
Señor, hoy entiendo que no soy de este mundo. Que aunque milito en este mundo, no pertenezco a este mundo. Por eso mi mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Hoy comprendo mi unión mística con Cristo. Que con Cristo estoy juntamente crucificado, sepultado y he resucitado. Lo cual implica que con Cristo he sido bautizado espiritualmente. Por eso dice tu palabra que por un mismo espíritu hemos sido todos bautizados en Cristo. Señor, gracias porque eres tú quien me santifica. Gracias porque cada día eres tú, Señor, quien me ayuda a poner la mirada en las cosas eternas y no en las pasajeras. Gracias por los medios de gracias que has dispuesto y por la iglesia ancla donde me has puesto. Para entender que soy de tu pueblo y que puedo participar de las ordenanzas de la iglesia y de los medios de la iglesia que me guardan y me protegen en mi santificación hasta tu venida, hasta tu regreso, que es donde está puesta verdaderamente siempre mi esperanza. Señor, gracias por tu gran amor y por tu infinita misericordia. Gracias por la obra que estás haciendo en mí. Gracias por tu gran amor y por tu gran fidelidad. Y ayúdame, Señor, a que yo pueda expresar y manifestar ese fruto. Yo quiero que todos puedan ver ese fruto en mí, porque quiero vivir para tu gloria. Y sé que en esto es glorificado mi Padre, en que nosotros demos mucho fruto. Muestra que verdaderamente estoy unido con Cristo. Esa es la unión del creyente con Cristo. Oh Señor, hoy me doy cuenta de cuán profunda son esas palabras en Cristo. Que no simplemente son palabras que se oyen bonito, sino que es una verdad profunda espiritual. Saber que tú y yo estamos en unidad, Señor, así como el Padre y el Hijo. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu infinita misericordia. Y por eso te alabo, te adoro y te doy gracias. Y desde hoy no quiero vivir de la misma manera. Desde hoy quiero vivir como un verdadero hijo de Dios. Y mis estándares no son los del mundo, sino los de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu gran bondad, por tu gran amor y por tu infinita misericordia. Ayúdame a crecer en humildad y a abandonarme a mí mismo, Señor. Que pueda importarme solamente lo que tú piensas de mí, Señor, por encima de todo. Te lo ruego, Señor, y te doy muchísimas gracias en tu gran amor y en tu gran misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Son tus promesas que me guían y firme estaré.